Hablábamos mucho ahora fuera y me gustaría empezar la entrevista con esto. Me decías que siempre llevabas sombrero. Siempre, sí. Yo creo que además es una tradición que no deberíamos de perder. Y yo te comentaba que estoy un poco harto de la gorra americana, de esta moda de la gorra, que la gente come con gorra, va al teatro con gorra, que yo a veces le digo, oiga, quítese la gorra, que está en un teatro, ¿no? Y sobre todo porque creo que la variedad que te da un sombrero, una pamela, una mujer, un tocado pequeño, el sombrero en el hombre, la pajilla en verano, el Panamá, creo que te da un estilo y una forma, pero pasa igual con la capa española, ¿no? Que o la sabes llevar o haces el ridículo. Esa es otra, ¿no? Había que dar cursillos para llevar sombrero, porque hay gente que no sabe ni inclinarlo, ¿no? Y cada cara tiene que saber ponerse las prendas de acuerdo a ello, ¿no? Ha habido ahí un movimiento en Andalucía con un cantante, El Barrio, que se dedicó a llevar sombrero y todos los chicos que van a ver sus actuaciones llevan sombrero negro. Y bueno, ya es un detalle, pero yo creo que debería de volver, es una prenda muy, muy elegante y muy bonita. Yo a ti siempre, casi siempre te he visto con sombrero. Sí, siempre, yo desde que tengo 18 años uso sombrero, mi abuelo lo usaba, mi padre no, pero mi abuelo siempre lo usó. Sí, y yo también, y además cuando vengo a Barcelona suelo ir a una tienda que hay cerca de la Plaza de Cataluña y a comprarme un sombrero, a veces uso la típica gorra de jockey que usaba también Neruda, que es una gorra muy para ir al campo, pero el sombrero me encanta, sí. Moncho, ¿sería una prenda típica del Golfus Hispanicus o no? No, para nada, al revés. Yo creo que el Golfus Hispanicus no usa sombrero. No, porque si se le guardan las ideas sería peligroso, ¿no? ¿Cómo es el Golfus Hispanicus o cómo lo plasmas tú en tu obra? Que, por cierto, repites aquí ahora en Barcelona. Sí, bueno, yo lo planteo como una vuelta de tuerca. Es un burla burlando, es decir, es utilizar la época romana para ver cómo estaba Hispania en aquel momento y cómo está ahora. Realmente estamos en lo mismo, es decir, el Imperio Romano crea en la península ibérica provincias que al final son las mismas autonomías que tenemos. Seguimos con lo mismo. Cuantos más grupitos individualistas creamos, más políticos tenemos, más elementos de coacción, más policías, más de todo. Y realmente es la forma de demostrar que no hemos cambiado tanto, que seguimos con lo mismo, que no aprendemos, que en aquella época los enemigos los mataban, bueno, ahora les dan un sueldo fijo y los mandan a Bruselas, o sea que estamos en lo mismo, ¿no? La historia se repite, Moncho, eso es evidente, por desgracia, como dices tú, pero esta vez nos está ahogando, ¿no? O sea, esta vez nos está llevando demasiado lejos. ¿Cómo lo ve un hombre de mundo como tú y además un hombre que está acostumbrado a analizar las situaciones dramáticas con un punto irónico? Sí, bueno, yo creo que estamos llegando a un momento en el que realmente se han equivocado todos. Nuestros dirigentes se han equivocado, PSOE, PP, como quieras llamarle, me da lo mismo, CIU, como te dé la gana. Porque hemos llegado a un punto en el que nuestros políticos viven para ellos y no se dan cuenta que los elegimos nosotros. Aquí hay algo que no está bien, que es la ley electoral, hay que cambiarla ya. Y creo que el error del PP en este caso es no haberla cambiado con mayoría absoluta. Luego creo que tenemos excesivos políticos para el número de habitantes que tenemos y que, como el que entraba no quitaba, hemos ido acumulando inútiles, porque hay políticos muy interesantes y muy válidos, pero en la maraña en la que están metidos de inútiles quedan como inútiles y no lo son. Pero en ese globo entran todos. Y entonces cuando vemos un globo en el aire no nos paramos a pensar si hay una parte buena o mala, vemos el globo y se acabó. Luego hay un problema y es que somos una sociedad que hemos aprendido muy pronto, tengo derecho, pero que todavía no aprendió, tengo obligaciones. Es decir, somos un país en el que el civismo no existe. Y un país sin civismo no funciona. Un país en el que la educación está llegando a límites precarios y pobres, donde un niño puede llamarle a su madre la cosa más insospechada y que no pase nada. Donde yo entiendo, y me pareció muy válido quitar el servicio militar, pero creo que a la juventud le hace falta un año de servicio social obligatorio, en mi opinión, para que ese joven y esa joven se den cuenta de que esto no es gratis, de que hay que aprender a callarse, de que hay que aprender a cuidar mayores, de que todo no vale, de que el sexo es una necesidad biológica
y formal, pero no un final de una vida. Y entonces cuando llegamos a una sociedad en la que la televisión está llegando a niveles paupérrimos de cultura y vale todo, y debajo de un edredón se puede hacer lo que sea, y al día siguiente el señor ese es periodista, pues entonces a uno le tiemblan las carnes. Y entonces todo eso nos ha llevado a una economía falsa en la que, en el ánimo de que no hubiera clases sociales, algo totalmente utópico y ridículo, porque van a existir siempre, por desgracia, queramos o no, no hemos sabido adaptarnos al nivel que nos corresponde. Y entonces la clase media se creyó con posibilidades de tener 4 coches, chale adosado, el otro ha subido. Entonces hemos cogido la escala de valores, la hemos metido en una coctelera y ha salido primero el reloj caro, el chalet y las vacaciones. Y ha quedado lo último, la palabra dada, la honradez, la ética, el valor en el trabajo. Y hemos pasado unos años ahí atrás que han sido muy peligrosos, que es que todos valíamos para ir a la universidad, y eso no es cierto. Un país como el nuestro, como cualquier país, necesita albañiles, fontaneros, ingenieros, médicos, sastres, costureras, tan respetables unos como otros. Pero esa moda de que si eres universitario ya tenías el poder absoluto, pues ha demostrado de que no tienes poder absoluto, de que no tienes trabajo y de que gana más un fontanero que un ingeniero agrónomo. Y eso es lo que nos ha traído una sociedad que o la reconducimos, pero además con mano dura, porque si no, no vamos para adelante, o se nos va a ir de las manos, se nos van a desbocar los caballos y eso va a ser peligroso. Te he dejado hablar porque realmente no se podía resumir mejor, ¿eh? O sea, estabas... He intentado hacer un resumen y además no es cuestión de un grupo político ni de un partido, es cuestión de una clase política que no ha sabido tomar decisiones duras y firmes por temor al electorado, y eso no se puede hacer. Hay 2 cosas. Una, que realmente se está produciendo un rechazo hacia los políticos peligroso, porque realmente a los políticos los necesitamos. Y 2, que siempre se ha movido todo desde la cultura, y yo veo a la cultura un poco parada en este aspecto. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí lo que está pasando es que, primero, el 21% de IVA es el ataque más directo que hemos tenido a libros, teatro y discos. Cuando el fútbol se ha quedado tan tranquilo, aquí no pasa nada. Es decir, no te metas con los que van al fútbol porque entonces pierdes las elecciones. Eso por un lado. Segundo, en el momento en el que no se entiende que el artista es ciudadano y tiene derecho a opinar y se le cataloga por el partido al que vota, empezamos a hacer que la cultura tome rasgos políticamente peligrosos. Es decir, hacer un gesto con una ceja, votar CiU o votar Esquerra Republicana o votar Bloque Nacionalista en Galicia, no implica que seas mejor actor, no implica que seas mejor músico. Pero claro, si estos señores que se dedican a hacer este tipo de manifestaciones públicas, que yo nunca las he hecho y que las respeto, son luego ayudados por los partidos políticos a los que votan, entonces hay un desequilibrio en el que no estás juzgando el nivel cultural, sino el nivel de, bueno, me meto ahí porque me ayudan, tengo subvención y paz y gloria. Yo creo que es un error. Un señor puede ser un magnífico pintor y ser de derechas, y ser un magnífico filólogo, ser de izquierdas. Yo creo que hay algo que es fundamental, y es que la cultura en este país se le ha dado un escobazo, y ha quedado primero el jugador de fútbol, al que respeto, pero que oiga, está usted ahí. Se ha quedado el cine relegado. Se hacen obras de teatro de extranjeros y no de actores y no de autores españoles. La literatura, por culpa de los elementos lingüísticos, catalán, vasco, gallego, se ha promocionado a cualquiera con tal de que escribiera en un idioma distinto al castellano. Y todo lo que se escribe en catalán no es bueno, todo lo que se escribe en gallego no es bueno, como todo lo que se escribe en castellano no es bueno. Eso se le llama endogamia, ¿no? Claro, es que realmente el problema está en que ¿cómo puede sacar unas memorias un chico de 20 años? O cómo se puede patrocinar un libro de cocina de una señora que no ha cocinado en su vida. Y entonces, y estoy hablando de una manera muy simple, muy trivial, pero realmente creo que la cultura es algo más.
Es algo más. Yo sé la cantidad de gente que le gusta la ópera, gente joven y no puede ir. Siguen todavía con las óperas casi cerradas a cal y canto, con la música clásica igual. Nuestros conservatorios están sacando todos los años un montón de gente buenísima que tiene que irse fuera. Entonces, te duele porque en los telediarios no se nombra a esa gente. No hay programas que hablen de teatro. No hay programas que hablen de música. Dicen que no vende. Claro, pero ¿cómo que no vende? Vamos a ver, si el mismo caso que le da usted a un catarro de un futbolista, se lo da al catarro de un actor. Bueno, para empezar, somos un país en el que se pasa de la televisión al cine sin pasar por el teatro. Cualquier actor estadounidense muere por hacer una función de teatro porque sabe que es lo máximo. En Francia, hacer teatro es lo máximo, y en Inglaterra. Aquí, cualquier chiquilicuatre o cualquier niñata que ha hecho 2 series se cree que puede hacer teatro. Llega al teatro, la voz no le llega a la segunda fila, no sabe interpretar. ¿Por qué? Porque ese aprendizaje hay que hacerlo muy serio, muy largo y con mucho tiempo. Entonces, al igual que yo defiendo que cada idioma tiene una expresión, por ejemplo, poéticamente, yo tengo amigos que hablan alemán y dicen, es que no sabes lo que es leer a Goethe en alemán, es impresionante. Yo digo, fíjate, dices que es de un sutil, de un suave, dices, el alemán, sutil y suave, pues sí, pues como si lees a Espriu en catalán y lees a Rosalía en gallego. Imagino que Espriu traducido, pues no tendría la misma fuerza que tiene. Y entonces, eso que es válido para un idioma y para una cultura, si lo cierras, acaba siendo una momia. Totalmente, pero al final me estás describiendo la sociedad de la mediocridad, ¿no? Claro, es que ese es el problema. Mira, en tanto y cuanto... Porque, claro, perdona que te interrumpa, Moncho, pero ahora me definirás esta definición que te he hecho yo de la sociedad de la mediocridad, y el problema de cuando se mete uno en un tipo de sociedad así es como se sale, ¿no? Bueno, salir puede salir, pero sales escaldado, como los gatos. Porque claro, vivimos en un país que le encanta clasificar, ordenar y meter en cajoncitos. Entonces, un artista es lo menos clasificable que puede haber. El artista que se puede clasificar a mí no me interesa. Porque parto de la base de que el pintor, que es clasificable, el cantante, que es clasificable, o el actor de teatro, que se le clasifica por partido político, ideología, ciudad e idioma, a mí me da mucha pena. Yo no sé inglés, y he ido a ver una obra de Shakespeare de 3 horas y he disfrutado como un enano por solo cómo pronunciaban y cómo se movían. Pero claro, el problema del concepto de mediocre no es cuestión de certificados de universidad. La mediocridad nace cuando el individuo se aburguesa y cuando sus metas son apartamento en la playa, coche caro, reloj caro y tía a mi lado machista como buen macho para presumir que me la tiro, vamos, en plan vulgar. Entonces, claro, ahí es cuando la mediocridad empieza a coger cultivo, porque la lectura no interesa, la música no interesa, los libros no interesan, no se pregunta en una reunión, ¿qué estás leyendo últimamente? Ni se te ocurra, sino ¿qué reloj te has comprado? ¿Dónde has veraneado este año? Entonces, el mediocre, aún encima, se cree que está en la cresta de la ola. Ese es el problema. Y crea moda. Entonces, claro, cuando uno pone la tele y ve que una señorita que habla fatal, cuyo vocabulario son 7 palabras, vale, tío, colega y otras más, busca un chico inteligente y guapo y dices, ¿para qué lo quieres? Porque es que realmente no vas a poder hablar con él. Entonces, claro, cuando como un accesorio más, a lo mejor, quizás. Porque a lo que van es a lo que ven conmigo en la calle. El coche, la señora, el zapato caro o lo otro. Entonces, claro, llega un momento en el que ese mundo interesante, que es el que uno acumula en su interior para poder transmitir, para hablar, el cine, la literatura, la música, el teatro, se queda relegado a una minoría que aún encima no hables porque eres un carca, porque no estás en la ola o porque no estás en la onda. Y entonces dices, mira, es que llevas hablando 20 minutos y no sé lo que has dicho. Es que no has dicho nada. Es que oyes hablar a esta gente que se llama de la alta sociedad, de hija, porfa, o sea, no sabes, como súper genial.
Y dices, bueno, yo me suicido. Porque claro... Claro, la incultura no es algo innato a las clases más bajas o media. Para nada. Es que ese es el grave problema. Es decir, la cultura no nos la da el título de la universidad, no nos la da la familia en la que nacemos. La cultura nos da nuestro aprendizaje, que leamos, que viajemos, que aprendamos a ver otras culturas, que no nos encerremos en nuestros mundos privados, que el internet, todo este movimiento de móvil, de estar con otro al lado y estar con el móvil como si el otro no existiera. Es decir, todo este mundo de comunicación es el mundo de la incomunicación. Es el mundo del ego me y mime conmigo, yo conmigo mismo y los demás no me interesan nada más que para tener muchos adictos. Pero es que luego el problema está que antes la alta sociedad llevaba implícito la cultura, el señorío, el estilo. Ahora no. Ahora la alta sociedad no lleva implícito eso. Las grandes bibliotecas se les quita el polvo, no se leen. Ese es el problema. Es decir, que el día del libro en Cataluña sea en catalán, en castellano o en francés, no importa si se leyera. Pero si se compran libros por comprar y no se leen, pues realmente estamos en lo mismo que en la Edad Media, que solamente leían los monjes. Pues además es que estamos en una situación que yo creo que una de las maneras de salir es la cultura, ¿no? Yo creo que uno de los problemas que tenemos en este país serio es que el colegio, la educación, se ha convertido en un 0,8. Es decir, un niño catalán o gallego no solo tiene que saber las comarcas de Cataluña y de Galicia, sino que tiene que aprender los ríos de España, los ríos de Europa y los del mundo. La literatura de todos. Entre otras cosas porque si no, no se sabrá mover. Claro, es que el problema, y con esto, no sé quién decía que los nacionalismos era porque la gente no salía y no se daba cuenta que fuera hay otro mundo y otra historia. Pero es cuestión de perspectiva. Es decir, si tú no te alejas, no ves la realidad. O sea, es aquello de que el árbol tapa el bosque, porque lo tienes aquí. Y es que es imposible ver el bosque con un árbol aquí, ¿no? Y por mucho que subas en un castellet, se sube más en un globo. Y entonces, yo recuerdo una vez un señor que me preguntó, con bastante mala leche, ¿es usted gallego o español? Y yo le contesté, mire, usted tiene un problema que yo no tengo. Usted es un niño con un globo en la aldea y yo un niño en la aldea global. A usted le pinchan el globo y lo fastidian a usted. Ahí me pinchan el globo y nos joroban a todos. Entonces, mire usted, yo hablo gallego, hablo catalán, muy poquito euskera porque me es muy difícil aprenderlo. Hablo francés, no sé inglés porque no es de mi generación, pero lo intento. Todo lo que se aprende es válido siempre y cuando no le pones corsés. Y esta sociedad se ha dedicado a poner corsés a algo que no tiene, que es la cultura. Y al final estas cosas no serán una cortina de humo, porque claro, al final no sabemos, como tú bien decías antes, la sociedad se mueve por inputs de la televisión y cada día viene un input diferente. Un día de la base de que el elemento inculto es más manejable que el culto. Eso sin duda, que las modas a la larga son productos de mercado para vender una determinada cosa. Yo estoy de acuerdo con los escritores, los filósofos y las personas normales que piensan que estamos manejados por 10 personas. O sea, el mundo está manejado por 10 personas. Ni Zapatero, ni Rajoy, ni el señor Mas mandan una repajolera mierda, por decirlo claro, porque realmente viene de lejos una orden y esto se va abajo, aquí no hay problema, ¿no? Pero ¿por qué? Porque creo que el mundo ya no tiene filosofía. Es decir, aquellas corrientes filosóficas que marcaban la historia del mundo ya no existen. Ahora todo está en base de la publicidad. Yo hace poco escribí un libro que se llamaba El opúsculo borrajo, en el que hablaba de que el fútbol había reemplazado a las religiones de alguna manera, porque hace que se muevan por impulsos, crean dioses, crean mitos, se reúnen en un recinto para celebrarlo, son capaces de matar al contrario, llegan a niveles realmente... Entonces, ¿por qué? Porque es más interesante, es decir, no marca normas morales. Y luego además también ha habido un problema, y es que las religiones, y hablo en general para que los católicos no se sientan ofendidos, realmente no han cumplido la meta que deberían de haber cumplido. Es decir, el hecho de que existan ONGs significa que la religión no ha cumplido sus metas. Eso está claro. Y luego hay otra cosa
que a mí me parece muy peligrosa, y es que han salido pequeños diosecillos por ejemplo, en España, a nivel regional, provincial, autonómico, que se creen realmente el ombligo del mundo y que no les interesa por ningún concepto que sus adictos conozcan otras teorías. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque crea mini tribus. Y entonces, claro, el acto en sí del concepto global, al estar manejado por 10 o 15 personas, de repente dicen, se acaba el arroz, y matan a la India, y matan a China porque les da la gana. Y de repente uno tuvo la suerte de dar la vuelta al mundo y se encuentra con que hay McDonald's hasta en los sitios más recónditos de África, la Coca-Cola está en los sitios más ocultos del mundo, y sin embargo pues a los españoles no nos dejan vender jamón. Es decir, la economía es actualmente la reina del mundo, y ha dejado la cultura, la filosofía, el arte a un nivel muy pobre para minorías y que aún encima forman parte de un mercado, que eso es mucho más peligroso todavía. Vamos terminando ya, Moncho, pero sí que es verdad. Una entrevista tan seria por siendo cómico, pero yo soy una persona seria. Es una entrevista que te agradecemos. Pero yo te decía que íbamos terminando ya, pero me gustaría que, porque claro, o sea, la cultura siempre ha sido peligrosa, ha sido un arma peligrosa para casi todos los gobiernos, para todos. Además. Exactamente. Entonces, en estos momentos realmente sí que es verdad que tenemos un ministerio de educación y de cultura que se relaciona muy poco con la cultura, y esto es muy peligroso. Sí, bueno, primero yo creo que lo más peligroso de todo es que no eduquemos a nuestros jóvenes dentro de la tolerancia, que ya desde pequeños le inculquemos ideologías que tiene que tomarlas él de mayor. Es decir, yo debo de educarlo dentro de una Europa, dentro de una España, dentro de un mundo, enseñarle a ser demócrata, a ser tolerante, a no juzgar a los demás por sus apetencias sexuales, a no juzgarlo por su religión. No. Ya desde el principio les estamos inculcando esto es bueno y esto es malo. La niña con el pañuelito árabe no nos interesa, el crucifijo tampoco. A ver. Y este idioma es bueno, el otro no lo hables. Tú perteneces a un país superior, los otros son una mierda. Claro, ya cuando empezamos por ahí, mal podemos pedirle a ese individuo que a los 18, que se le considera mayor de edad, tome posturas en la vida, porque no las va a tomar. Si luego, aún encima, el ambiente familiar está perdiendo el valor que tenía, y no con esto hablo del valor de derecha, sino el valor de la familia, el respeto al padre, a la madre, la opinión válida de una persona mayor, y cualquier chiquillo de 16 años o de 14 puede decir barbaridades y denunciar a sus padres, pues entonces a uno ya le tiemblan las carnes. Pero sobre todo, creo que hay un problema para mí muy serio, es que no hay comunicación entre los estratos sociales de este país y cada vez se separan más. De tal manera que la clase media va a acabar casi desapareciendo, va a haber una gran pobreza y unos grandes trabajadores que van a trabajar por lo que sea, y vamos a volver a un sitio de ricos y de gente que va trampeando. Y entonces eso va a traer otra vez una incultura tremenda, porque el rico no va a leer porque no le interesa, ya tiene todo solucionado, no se va a preocupar por la cultura, a lo mejor por el arte, porque un cuadro le va a costar muy caro y lo tiene como elemento privilegiado, pero la clase media baja no va a poder ir al teatro, no va a poder comprar libros, no va a poder... Y eso va a acarrear una lucha interna, social, que no va a llegar a una guerra, evidentemente, pero sí va a haber un cierto odio, un resquemor entre clases que ya habíamos eliminado, gracias a Dios, y que hemos vuelto otra vez a esa lucha de clases que me preocupa. El hecho de que un pueblo no pueda acercarse a su Congreso de Diputados a protestar me parece dictatorial. Es decir, no se puede, yo a usted lo elijo yo. Al policía hay que decirle, a usted le pago yo para que me defienda a mí, no para que vaya a proteger a esos señores. Es decir, cuando un montón de gente se reúne en Madrid y en toda España para protestar en mayo contra una situación y no se les oye, es muy peligroso. Es decir, vivir en una ciudad, en un coche con los cristales tintados,
no se puede hacer en el siglo XXI, porque hay que ver la vida alrededor y no la quieren ver. No la quieren ver. Pues vamos a intentar que, por lo menos con voces como tú, nos oigan, hacernos oír y también hablar, porque a lo mejor hablamos poco. Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que en las televisiones actualmente los coloquios, los diálogos ya no existen. Aquellas tertulias televisivas donde la gente opinaba con seriedad se han convertido en tertulias no del corazón, del hígado, porque ya no es el corazón, es el hígado. Y entonces ya nadie escucha aquellas tertulias después de comer interesantes donde se aprendía de todo, con los errores que todos tenemos. Yo todo lo que acabo de opinar es discutible, es planteable, todo lo que quieran, pero me has oído una opinión que me la he creado yo. Lo que no puede ser es que sigamos llamándole intelectuales a los que hablan diciendo, como decía fulano, como comentaba Mingano, sí, pero ¿y usted qué opina? Porque claro, hablar en nombre de los demás es muy fácil, pero mójese, como se dice normalmente ahora en la calle, mójese. Pues así eso le vamos a decir a nuestros oyentes. ¿Y usted qué opina? Y mójese. Muchas gracias, Moncho Borrá. Es un placer estar contigo. Yo estaría toda la tarde. Gracias, Moncho. Encantado. Voy a hacer un ciclo de cierre, tengo que abrir el micro. Otro más, por si acaso. Ha ido bien, ¿no? Sí, yo encantado. Yo hablo con una... No, estupenda la entrevista. Perfecta. Hacer una foto con él que creo que habéis acabado encantado. Yo soy... Bueno, chicos, Ya estamos. pedazo. Vamos a hacer aquí una foto. Por los casos. Gracias. Ahora nos vemos. Yo me la mandas y la guardo así. La tarjeta se la mando a través de... Se llama a través de ellos, que es Ya mejor está. siempre. Ningún problema. Cuenta con ello. Gracias, Moncho. Pues yo puedo estar horas, no tengo Una problema. entrevista perfecta. Me alegro, corazón. Me encanta cómo vas vestida, me recuerda mucho a Coco Chanel. Sí, porque es un muy bonito y es que te queda preciosa. Me encanta. Bueno, ha ido bien, ¿no, José? Muy bien, perfecto.